Hola, profe, bienvenido al Supercombo del Deporte. Gracias por estos minutos. Y le preguntaba, ¿ya se volvió a ver el partido el sábado? Hola, buenas tardes. Sí, justo esta mañana lo volvimos a ver. Anoche llegamos acá directo a entrenar y esta mañana, con la cabeza un poquito más fresca, lo volvimos a evaluar. Y ese partido que usted ve a ras de piso versus la repetición de esta mañana, ¿qué conclusiones saca? No, cuando lo ves hay una diferencia enorme, y es que cuando lo estás viendo en el momento que lo diriges, el cerebro está pensado en cómo influenciar el desarrollo del partido. Cuando lo ves, entonces ya lo ves muchísimo más tranquilo, y lo que evalúas un poquito son las decisiones que tomaste en función de si hubieras podido ayudar mejor a los jugadores o no. Es la principal diferencia, pero las conclusiones generales son similares. La primera parte que hacemos nosotros es muy buena, yo creo. La segunda parte ya, lógicamente, América tiene un excelente equipo, tiene muy buenos jugadores y ellos se hacen con el control del balón. A nosotros nos pesa mucho los jugadores que tenemos que sacar, básicamente por fatiga. Pero cuando tienen que salir los dos extremos que estaban jugando, ya nos toca hacer cambios que, sin quererlo mucho, implícitamente hace que los jugadores de atrás nuestros se tiren más para atrás y le dejan el balón a América, y ahí lo sufrimos un poco más de lo que queríamos. Profe, independiente que su idea de juego sea siempre tener la pelota, posicionarse en campo contrario, superioridad numérica, varios principios de juego que le conocemos, pero cuando se presentan ese tipo de partidos, de saberlo sufrir, también es bienvenido, siempre y cuando se saque el resultado, ¿no? Sí, la clave es lo que acabas de decir, siempre y cuando se saque el resultado. De los puntos son bienvenidos, ¿no? Como dices, los puntos son lo que buscamos siempre. Pero lo que queremos intentar es que los podamos ganar disfrutando y haciendo que los hinchas disfruten. Pues un día que toca hacerlo como nos tocó este partido, pues hay que saber hacerlo así también. Sí, 11:37. Profe, pero usted el segundo tiempo lo jugó de esa manera porque es estrategia suya o porque América lo llevó a eso. No, América nos llevó a eso. Pues se juntan dos cosas. América primero nos lleva a esa situación, lo hacen bastante bien ellos. Entra gente fresca, entran Brian y entra Candelo por derecha frescos. Nosotros teníamos, Junior estaba de lateral izquierdo. Junior venía de una lesión, él no hizo mucha pretemporada. Entonces, claro, cuando se nos lesionan los dos extremos, que son los que nos ayudaban a presionar un poco arriba, nos toca cambiar un poquito las cosas y bueno, ya eventualmente América ahí se hace con el control del balón y nos lleva mucho más atrás de lo que quisiéramos. Sí, se impuso muchísimo usted con la pelota, profe, en el primer tiempo, y en el segundo evidentemente es América el que la toma, pero además imprecisiones, las imprecisiones de usted en el segundo tiempo, las imprecisiones de ellos y las presiones que funcionaron especialmente suyas en el primer tiempo, le permitieron desarrollar ese partido esperado, ¿no? De poder dominar y controlar al rival. Sí, y esa fue la clave, la diferencia entre primera y segunda parte. Cuando nosotros tenemos a los dos extremos naturales, Ever Valencia y Mauricio González, ellos tienen muy claro cómo queremos recuperar el balón en campo contrario, y América en la primera parte, inclusive con algunos de los chicos de allá que tuve yo antes, lo hablamos después, y les costó muchísimo salir. Pero cuando ellos dos salen y tenemos que cambiar un poquito jugadores que no están jugando en su principal posición, simplemente por no tener en este partido otros extremos naturales disponibles, tienes que cambiar un poquito el plan y afortunadamente en ese momento lo estamos ganando y pues nos toca ir al partido que no queremos, pero como decíamos antes, tenemos que saber hacerlo el día que toque. Profe, ¿es real que usted a partir de lo sucedido en América decidió hacer modificaciones a su modelo de juego? En realidad fue después de lo sucedido en Argentina. En América sí nos faltó tiempo para desarrollar lo que verdaderamente queríamos y sobre todo tener un poco los jugadores que fichamos nosotros para ese siguiente semestre. Pero después de la experiencia en Argentina sí nos llevó a pensar en alternativas diferentes que de pronto no estaban tan claras en la cabeza mía como entrenador, a ir a buscar entrenadores en Europa buenos, que están en la élite del mundo, compartir con ellos, entrenadores con una afinidad muy similar a la nuestra desde el punto de vista del querer jugar,
pero no siempre tienes la posibilidad de dirigir al Barça o al Manchester City o al Real Madrid en la liga en donde estás. A veces tienes equipos que por presupuesto no puedes tener esos jugadores que por características naturales se imponen, y tienes que pensar en cómo buscas esas alternativas sin renunciar a lo que tú quieres hacer. Y ahí entrenadores como Roberto De Zerbi, la verdad que me ayudaron a pensar entre otros, pues a pensar en otras alternativas, pero fue básicamente después de la experiencia en Argentina, porque en los primeros 5 partidos concedimos muchos goles. Una variante que le notamos en este Deportes Tolima, profesor, usted me dirá si estoy equivocado o no, con relación a lo que le vimos en América, era la interiorización, si me permite el término, de los laterales, de los marcadores. En el América usted utilizaba mucho a Josen, ¿cierto? Y lo interiorizaba, y a Mina. En el Tolima no vimos tanto eso, ¿es cierto? Sí, son características diferentes, ¿no? En este caso, en este partido, los laterales que jugaron fueron Jormar, que aunque perfectamente lo puede hacer por dentro, él cuando va a campo contrario le aporta muchísimo rendimiento al equipo. Y lo mismo Junior por el otro lado. Si hubiera estado Cristian Arrieta, por ejemplo, en el campo, que no estaba disponible, seguramente con Cristian sí hubiéramos podido tener la alternativa de meterlo dentro, como lo hicimos en algunos de los otros partidos que hemos jugado. En realidad, lo único que podemos hacer los entrenadores es darle alternativas a los jugadores. Josen fue una solución en su momento a un problema que tuvimos. Recuerden, nosotros estábamos preparando el clásico contra el Deportivo Cali, el primero de ellos, y no teníamos lateral izquierdo porque Cristian Arrieta estaba lesionado y Snyder Mena no estaba disponible tampoco. Josen había debutado, no sé si 10 minutos en algún partido, pero yo veía que era un chico que organizaba todo el equipo con balón, y el experimento nos salió bastante bien, y por eso lo usamos el resto del campeonato. Mucho jugador de América en la interna, de este América actual, nos ha manifestado o ha comentado que Raimondi es lo más parecido a Lucas González. ¿Usted cree que realmente este América se parece a lo que a usted le gusta, profe? Yo creo que América ha acertado 100% en el entrenador que ha traído. Creo que, claro, después de que yo salí ya han pasado 2 entrenadores, y sin yo conocerlo lo suficiente, creo que se parece mucho más a nosotros que los 2 entrenadores anteriores, sin ninguna duda. Creo que tiene un excelente entrenador, pero también necesito yo, para hacer una opinión un poco más acertada, es ver un poco más el desarrollo de este equipo. Él también ha llegado apenas hace poco tiempo, ha hecho algo muy difícil de hacer, que es eliminar al Bahía con tan poquito tiempo de entreno. Y la verdad que estoy muy contento por el equipo, porque lo sigo, le tengo un cariño enorme a los chicos que están ahí, a la hinchada, y les deseo lo mejor, y como digo, creo que han acertado 100% en la elección del entrenador. Profe, pero quítale el cariñito que le tiene a la América. ¿Cómo lo ve después de haberlo enfrentado ayer para Fluminense mañana? Es muy difícil, y es muy difícil porque Fluminense es un grandísimo equipo, no solamente en Brasil, sino en Sudamérica. No sé cómo está el tema de presupuestos, pero creo que está bastante inclinado a favor de ellos. Entonces, es difícil hacer un pronóstico. Les deseo lo mejor. Siempre uno tiene que correr con un poquito de suerte, pues sobre todo en estos partidos en donde en el papel, principalmente por tema de presupuestos, es un poquito inferior. Esperar que tengas el poco de suerte que necesitas, y con el poco de suerte me refiero a que los chicos que el entrenador decida que estén no cometan ningún error para hacérsela fácil a ellos, y si es pasa, creo que América tiene posibilidad de competir. Sí, el otro día el profesor Juan Carlos Osorio decía que un poco el error que cometió en América fue querer adaptar al grupo tan rápido a su filosofía, que debió haber sido un poco más flexible en ese sentido. Y escucho que usted dice que ha cambiado un poco después del paso por Argentina. Profesor, quiero entenderle, es un poco que usted debe adaptar su filosofía un poco al grupo de acuerdo al que tenga, y no tanto que el grupo tenga que adaptarse a su manera de jugar. Un poco ese es como ese cambio que usted le quiere dar a su manera de entrenar, de trabajar. No necesariamente, pero esto siempre tiene que estar presente. A veces los entrenadores somos más tercos de lo que deberíamos, y entonces vemos las cosas solamente de un color, cuando hay que intentar a verlas como son y no como uno las quiere ver. Pero creo que eso es algo que yo ya he aprendido anteriormente en mi carrera. Pues creo que, por ejemplo,
en los 2 equipos que dirigí yo antes del Tolima en Colombia, incluso también pasó en Central Córdoba y veo que está pasando acá. Los equipos juegan como nosotros queremos relativamente rápido. América jugó muy bien en poco tiempo, Águilas jugó muy bien en poco tiempo. También es por la suerte que yo tuve de los jugadores que tuve en ambos equipos. Jugadores que les gusta jugar con la pelota en los pies, que organizarse en torno al balón, pero la reflexión mía va más en torno a la evolución mía y de mi cuerpo técnico, propiamente en contenido. Entonces básicamente uno solamente ve lo que conoce, solo vemos lo que conocemos. Si uno quiere ver más, tiene que irse y aprender más y estudiar más y tener más alternativas. Y eso fue justo lo que hicimos nosotros después de la experiencia en Argentina. Y cuando hablas con entrenadores que son mejores, pero no un poco mejores, sino son mucho mejores y que compiten en ligas muy superiores a la que tú estás, puedes aprender muchas cosas y si uno quiere escuchar, ahí está la información para intentar implementarla. Entonces iba un poco a eso, a la calidad del contenido que tenemos como cuerpo técnico para transmitirla y no solamente intentar que los jugadores hagan lo que uno quiere. Profe, ya que se tocó un poco el tema América de Cali, ¿usted volvería a la América? ¿Las puertas quedaron abiertas o esa relación definitivamente quedó dañada? No, es que la relación que yo tuve principalmente fue con don Tulio directamente. Con él tengo una excelente relación. Me lo he encontrado un par de veces después de haber yo salido de América. Pero en este momento la gestión entiendo que es de Marcela, sin conocer mucho la interna. Y yo lo único que tengo con ellos, la verdad en general con la familia, es agradecimiento porque muy rápido en mi carrera me dieron la oportunidad de ir a uno de los no solamente más grandes clubes de Colombia, sino de todo Sudamérica. Sí. Profe, agradeciendo estos minutos en el Supercombo del Deporte, le hago la última respecto al Tolima. ¿Qué variaría, qué cambiaría en este Deportes Tolima cuando ya tenga el grupo completo? Porque entiendo que hay varios lesionados, Gerson González, Tatay, Guzmán. Si usted tiene todo el plantel, ¿qué Tolima en el plano ideal le gustaría ver? No, tenemos que ver al Tolima que jugó la primera parte durante 90 minutos. El mismo Tolima que jugó la segunda parte contra Pasto, el Tolima que jugó los 90 minutos contra Santa Fe. Exactamente, y para meterla hay que crear ocasiones aún más claras de las que las estamos creando. Este partido yo lo volví a evaluar esta mañana y no tengo ninguna duda que mucho de lo que pasa es mérito de América, pero también mucho de lo que pasa en el segundo tiempo está condicionado por los cambios que nosotros tenemos que hacer, por no tener el cambio natural que hubiésemos querido si toda la plantilla estaba disponible. Entonces esperamos que sean 90 minutos como los 45 que vimos allá en el Pascual. Profe, muchas gracias por estos minutos en el Supercombo del Deporte y por supuesto mucha suerte en lo que queda con Deportes Tolima en la liga. Vale, no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.